Servilleta de este viernes, la primera servilleta de agosto. Una comida muy llegué un poco tarde porque tuve un evento antes, ya estaba empezado, pero una comida muy tranqui, muy casera. Anoche con algunos datitos políticos. Cuando llegué, quedaba de la entrada unos quesitos que tenían un toque interesante porque estaban, tenían aceite de maní. Viste que se usa muy poco, lo hemos comentado acá, el aceite de maní se usa muy poco, se produce. Córdoba es la zona, es la segunda zona mundial en cuanto a producción de maní. El 90% del maní que se produce en la Argentina se produce en Córdoba. La zona de Hernando sería. Hernando, de esa Cabrera. Cabrera estaban haciendo unos festivales de maní muy interesantes, de gastronomía de base de maní. Bueno, el queso tenía aceite de maní, un poquito de pimentón, quedaba rico. Primer dato que anotábamos... No sabía que el maní funcionaba como oleaginosa también, sí, no lo sabía. Sí, y es un aceite un poco más pesadito, más aromático que el aceite de girasol. No sirve exactamente para todo. Cuando uno lo usa para la ensalada, como ser, le da un perfume distinto. Hay algunos que no les gusta demasiado y a otros me parece que hay que ponerle mucho menos, obviamente, que lo que se le pone habitualmente de aceite de girasol o aceite mezcla, el aceite de maní. Bueno, anotamos, decíamos el primer dato en la servilleta. Cambiemos Córdoba va a dar ahora al mediodía una señal de unidad donde van a estar los juecistas, los radicales de un lado, los radicales del otro, los radicales del otro lado y del otro lado. Los macristas, que también tienen sus vertientes de un lado y del otro, van a estar todos juntos en una mesa para tratar de mostrar un gesto político de la unidad después de una semana donde se habló mucho de quién es el representante de Macri en Córdoba, tratar de mostrarse ellos como los verdaderos representantes de Macri en Córdoba y fundamentalmente desalentar esto que desde algún sector de Unión por Córdoba se habló de una posible alianza electoral para el año que viene entre el peronismo y el macrismo en Córdoba. Bueno, por eso tratan de mostrar que están todos ahí unidos y en tratar de mostrar unidos y de que son los representantes de Macri en Córdoba van a hacer un reclamo al gobierno provincial para insistir en que debe girar a los municipios una parte del 15% que recuperó de coparticipación nacional a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de fines del año pasado. Ellos dicen que Schiaretti se está quedando con toda esa plata y no la está repartiendo como corresponde a los municipios. La cuestión es que entre esos reclamos, la juntada con los intendentes que responden a Cambiemos, ¿no?, que son radicales, que son macristas, habrá hoy un gesto político en ese sentido. Ahora, hablando de eso, Roberto, ¿me parece a mí o no hay oposición en la legislatura de Córdoba? Casi no hay algunos casos individuales. Que ha habido, en los últimos tiempos, han tratado un poco esforzándose algunos dirigentes de hacer un poquito más de oposición. Hasta ahora era una oposición aislada, porque las principales leyes que llegaron del gobierno provincial tuvieron un amplio consenso, digamos, solamente si los bloques minoritarios se opusieron. En los últimos tiempos hubo ahí algunos amagues, algunos planteos, algunos comunicados, pero en definitiva, hasta ahora, hasta que comenzaron estos roces entre provincia y municipio que también involucran a la nación, es como que había una especie de tono monocorde en la política de Córdoba, a tono de lo que fue aquel pronunciamiento electoral. Cuando en Córdoba Macri saca el 70 y pico % de los votos, es como que unifica una sensación mayoritaria de que todos deben estar ahí encausados en un mismo proyecto político y que seguramente el tema electoral va a ser una de las cuestiones que lo diferencia. Justamente el tema que tenía anotado acá en la segunda servilleta, cuando al menos en la mesa llegó un pollo al disco. Qué rico que es el pollo al disco, ¿no? Y es viste que el disco que es, vos hagas como hagas las cosas, casi siempre salen bien. Es muy raro que vos comas una comida al disco que sale mal. Salvo que se te pegue demasiado y lo rasques mucho y te quede muy... Sí, pero si tenés mucho sarro, digamos. Una mínima habilidad queda muy rico. Bueno, este pollo al disco con puré riquísimo. Y el que decía, el que trata de
de romper con esta lógica para tener chances electorales justamente José Manuel de la Sota. Es casi seguro que va a ser candidato a diputado nacional por Unión por Córdoba el año que viene, y mandó a decir públicamente que él no está de acuerdo con esto que dice Schiaretti. Primero lo que dicen los operadores y voceros de Schiaretti como Gutiérrez, Macei, que habían dicho, y bueno, en una de esas nos aliamos con el macrismo. Él dice, no, nosotros somos oposición, y tampoco está de acuerdo con estos elogios de Schiaretti hacia Macri, que como sé, cuando vino a Córdoba esta semana dijo estamos en el rumbo correcto y demás. Y no solo lo ha hecho a través de declaraciones de dirigentes de la sotista, como el caso de ayer lo hacía el legislador y ex ministro de Desarrollo Social Daniel Pacerini, sino también que el propio ex gobernador en su cuenta de Twitter marcó estas distancias con Schiaretti, emitió ayer algunos Twitter que tenían que ver con este tema de mostrar una distancia que hay entre la estrategia que lleva adelante el gobernador y la de él de plantarse como una oposición moderada, que obviamente no tiene nada que ver con el kirchnerismo, que tiene que ver con lo que viene desarrollando Massa, ese toco y me voy, digamos. Lo que pasa es que la misma lógica, me parece a mí, que utilizó el kirchnerismo, le está sirviendo al macrismo ahora. Hay poco espacio entre el kirchnerismo y el oficialismo, como antes lo había entre el kirchnerismo y la oposición. Hay poco espacio donde meterse en el medio. Exacto. Bueno, esto, no hay medio casi. Exacto. Los que llevan adelante las mediciones de imagen y demás, marcan esta dificultad para hacer política para los que no están enrolados de un lado y del otro, ¿no? Entonces, como que la gente, hay un porcentaje de la población que quiere que Macri le vaya bien, porque quiere que vaya bien a Argentina y toda esa expectativa, entonces están más de lo de Macri, y otro que por alguna cuestión de lo que sea, dice, no, esperemos que fracase, y entonces ya están del otro lado, de un lado más, de una posición más radicalizada. Yo estoy convencido de que si desapareciera el kirchnerismo, bajaría el nivel de popularidad del gobierno nacional, automáticamente. Creo que hay mucha gente todavía que, como el kirchnerismo tiene un protagonismo activo en la política nacional, se pone del lado del macrismo, aunque no le guste demasiado. Y bueno, de hecho, algunas de esas escenas de kirchnerismo explícito que se ven, le son absolutamente funcionales al gobierno nacional. Yo si fuera Macri, siga Eve, de Bonafini, claro, Roque, vamos adelante, el acto porque de ayer, la aparición de Moreno anteayer en televisión y todas esas cuestiones, todo ganancia para... Todo ganancia para el gobierno, sin bueno, duda. y antes del datito de cierre en el postre, la relación de Schiaretti y de la Sota también, que sigue siendo buena, más allá de esta diferencia, también se va a medir en una cuestión. Schiaretti debe decidir a fin de mes qué hace con los contratados que vienen de la gestión de la Sota. La provincia tiene 11.000 contratados, es más que lo que de una ciudad, es exactamente la misma cantidad que tiene la planta municipal. Todos los empleos municipales, incluyendo la planta política, dan 11.000 y pico empleados. Toda esa cantidad son la misma cantidad hay de contratados en la administración pública provincial, sin contar docentes. Lo debe decidir si hay renovación y en qué condiciones Schiaretti en los próximos días. El postre, un tiramisú y el tema del nuevo trazado de la circunvalación. El gran problema no son los costos, no son los intereses políticos, no el impacto urbanístico ni demás, sino son los desarrollos inmobiliarios que algunos están proyectados y que han comenzado a comercializarlos a partir de una traza que ahora cuando se la cambian hay un reclamo que habrá que ver hasta dónde llega, pero el interés por el uso del suelo, por las cuestiones inmobiliarias, es una de las grandes claves en esta discusión sobre cómo va a terminarse la circunvalación. Hay que recordar que la circunvalación empezó a construirse hace apenas medio siglo en Córdoba. O sea, vamos a demorar 50 años o más, no se sabe, para poder cerrar con una simple avenida nuestra ciudad. Cuando terminemos nos vamos a dar cuenta de que hay que hacer otra más. O sea, hay muchos tramos donde ya quedó absolutamente desactualizado porque era una trama que justamente rodeaba la ciudad y mucho ha quedado dentro del ejido, de la zona bien urbana, ¿no? Sí, y después hay un montón de obras que habría que hacer entre los peajes y la circunvalación, sobre todo en los lugares donde se han hecho autovías. Camino Altagracia, no el camino Río Ceballos, que creo que es la mejor obra que está hecha, porque vos venís con dos manos, cuando entras a la ciudad ya son tres, y eso se nota, pero
Vos venís por la ruta 5, Bueno, desde ahí el se Valle da... de Calamuchita. Y llegás a la zona de la Católica y es un Bueno, en el verano un embotellamiento impasable, hasta llegar a Circunvalación. La lógica imposible. con la que se hizo esto del aeropuerto y del Camino del Río Ceballos es que vos venís en una ruta y cuando llegás a la ciudad se tiene que ensanchar para que haya por lo menos 3 carriles. En cambio allá, como decís vos, se hace un cuello de botella que se da ahí en la 5, se da en la 36, por uno cuando entra por Vélez Sarsfield también se encuentra con una serie de trabas porque hay semáforos, calles y demás, chiquitas, calles estacionan los angostas. autos, un desastre. Entonces es un problema de congestión que seguramente, creo que el tema de la ruta 5 ahí en el acceso de Santa Isabel es uno de los más En el complicados. verano, sobre todo en el verano, no solo en el verano. No, en cualquier día, ¿eh? Todo lo que vos ganás con la autopista, lo perdés ahí. No, en el verano, un domingo a la tarde, desde que vos llegás a la zona de la Universidad Católica, el campo de la Católica, hasta que pasás Circunvalación, puede llegar a pasar más de una hora. Sí, sí. Puede llegar a pasar más de una hora. Tremendo, tremendo. Bueno, gracias Roberto, buen fin de semana. Igualmente para vos. Me quedé pensando en el pollo.